En este video les explico cómo fue la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, cómo la Wehrmacht alemana conquistó varios países en muy poco tiempo, pero pronto llega a sus límites. Antes que nada, en ningún momento la Wehrmacht alemana fue el ejército más grande, ni los estrategas y combatientes alemanes eran muy superiores a los demás. No, en ese momento Francia era la potencia militar más fuerte de Europa. El Reino Unido gobernaba los océanos y el Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética, era enorme y, en algunos casos, estaban suministrados con equipos modernos. Según el Tratado de Versalles, los alemanes solo podían tener un ejército de 100.000 hombres, sin tanques y otras armas pesadas. Pero los gobiernos democráticos de la República de Weimar ya estaban desarrollando en secreto armas modernas y preparándose para el armamento. Eso no era suficiente para Hitler. Cuando llegó al poder, dio órdenes de armar a la Reichswehr, que a partir de 1935 era la Wehrmacht. Introdujo el servicio militar obligatorio sin preocuparse de nada. El ejército se incrementaría a más de 700.000 hombres en 6 años. Esta estructura contribuye al hecho de que el número de desempleados en Alemania estaba disminuyendo. Las potencias occidentales, Francia y el Reino Unido, aceptaron todo esto. Entonces la Wehrmacht se estaba fortaleciendo, pero el armamento no incluyó todas las capacidades militares. Eso significa que solo se construyeron aviones para el ataque y ninguno para la defensa. Y solo la mitad de las divisiones, es decir, las principales unidades militares, estaban en pleno funcionamiento. Esto se debía principalmente al hecho de que Hitler estaba impaciente y que la guerra que ha anhelado comienza antes de lo planeado, casi 3 años antes. En realidad hubieran tenido que crecer más, pero eso le hubiera costado demasiado tiempo. La situación del suministro era un gran problema. Las materias primas que se necesitaban para una guerra solo eran suficientes para un año. El resultado del armamento. El primer poder de ataque de la Wehrmacht era enorme. La resistencia no era tan buena, especialmente porque la economía tiene que ser fuerte, y la economía alemana no era fuerte en ese entonces. Imaginen a la Wehrmacht como un boxeador que da los 2 primeros o 3 golpes con una fuerza devastadora. Si golpea, el oponente queda fuera de combate. Pero si eso no funciona, el oponente se levanta de nuevo y si la pelea dura más, el boxeador se debilita cada vez más. La guerra comienza con el ataque a Polonia el 1 de septiembre de 1939. La estrategia Blitzkrieg se utiliza en el ataque a Polonia. Eso significa Hitler quiere invadir Polonia lo más rápido posible y con la mayor fuerza posible. El plan está funcionando. La fuerza aérea alemana incapacita los aeródromos enemigos. Ahora los aviones alemanes pueden bombardear las posiciones y ciudades polacas sin peligro. Con fuego de supresión desde el aire como protección, las fuerzas terrestres, los tanques y la infantería, es decir, los soldados a pie, pueden derrotar al enemigo. Polonia es derrotada en 5 semanas. ¿Por qué Alemania derrotó a Polonia? En primer lugar, porque Francia y Gran Bretaña no acudieron en ayuda de Polonia como realmente prometieron en el tratado. Por otro lado, porque el Ejército Rojo también marchó hacia Polonia y conquistó los territorios prometidos a la Unión Soviética en el Pacto Ribbentrop-Molotov. Francia y Gran Bretaña se quedan quietos por ahora. Ellos declaran la guerra a Alemania, pero no atacan. Si Francia hubiera invadido la Renania en el otoño de 1939, la Wehrmacht difícilmente hubiera podido hacer algo al respecto. Pero después de la Primera Guerra Mundial, los franceses construyeron una gigantesca muralla defensiva, la línea Maginot, que se extiende desde Luxemburgo hasta Suiza. Detrás de este impenetrable muro defensivo, quieren esperar hasta que la Wehrmacht se agote y luego decidir la guerra por sí mismos. Aunque los franceses están fuertemente armados, evitan el combate directo contra la Wehrmacht. Los británicos también se están tomando su tiempo para posicionar sus tropas en Europa. Hitler, a su vez, definitivamente quiere evitar una guerra de 2 frentes. Quiere tomar a Polonia en el este primero y luego atacar a Francia en el oeste. La situación en ese entonces se conocía como la guerra de broma. Los oponentes se cubren entre sí con material de propaganda, pero eso fue todo por ahora. En cambio, la Segunda Guerra Mundial continúa en el norte.
Dinamarca y Noruega son neutrales, pero los alemanes se dan cuenta de que sería peligroso si Gran Bretaña controlara los puertos noruegos. Además, la Wehrmacht puede asegurar sus rutas de suministro para la guerra en el este si invade el norte. Por lo tanto, la Wehrmacht invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940. Noruega está contraatacando con el apoyo de los británicos y franceses. Poco después, Hitler inició la batalla contra Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. Así que las fuerzas aliadas tienen que salir de Noruega para defender sus propios países. Noruega debe rendirse a la Wehrmacht. Una feliz victoria para Hitler. Los alemanes por poco pierden en el norte. El ataque a Francia comenzó el 10 de mayo de 1940. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán marchó a través de la neutral Bélgica según el Plan Schlieffen. Esta vez Hitler apoya un plan al que se oponen la mayoría de sus generales. Quiere atacar al norte de la línea Maginot, el muro defensivo francés, por en medio de las Ardenas, a través de una zona boscosa que es verdaderamente inadecuada para un despliegue de tropas. La Wehrmacht produjo un enorme atasco de tráfico. 40.000 tanques y tropas motorizadas deambulan por las valles de las Ardenas. Las aeronaves de vigilancia francesas ven el atasco, pero no comprenden lo que está sucediendo. El plan amarillo, como se llama el ataque, tiene éxito. Las fuerzas alemanas y aliadas son igualmente fuertes, pero las tropas alemanas están utilizando de nuevo las tácticas del Blitzkrieg. Se precipitan hacia adelante, abren una brecha entre las líneas opuestas y las cortan. Holanda y Bélgica son rápidamente derrotadas. Cientos de miles de soldados británicos y franceses están rodeados en Dunkerque. En lugar de destruir estas tropas, Hitler detuvo a su ejército el 24 de mayo. Hay muchas teorías sobre por qué haría Hitler eso. El hecho es que no lo sabemos. Por eso no les voy a leer una bola de cristal, pero les digo de inmediato lo que resulta al final. 200.000 soldados británicos y 120.000 franceses escapan a través del mar hacia Inglaterra. El milagro de Dunkerque definitivamente ayuda a Gran Bretaña a resistir y provoca que la Alemania nazi pierda la guerra al final. Pero aún no termina la guerra. Primero las tropas de la Wehrmacht giran hacia el sur. Francia debe firmar un armisticio el 22 de junio de 1940. Hitler escenificó esto en el bosque de Compiègne, el lugar donde los alemanes tuvieron que rendirse después de la Primera Guerra Mundial. La vergüenza de Versalles ha sido borrada, así lo retrata la propaganda alemana. Hitler marcha hacia París. Después de 6 semanas de Blitzkrieg, Francia, la potencia militar más fuerte del continente, es derrotada. El norte está ocupado, en el sur se permite que un gobierno títere continúe gobernando por el momento. El gobierno títere es un gobierno dirigido por otro poder. Hitler está en la cima de su poder y admirado por casi todos en Alemania. En el verano de 1940, el país estaba a sus pies. Hitler es considerado el general más grande de todos los tiempos, o Gröfatz para abreviar, y está planeando su próximo ataque. Quiere conquistar Gran Bretaña. Sin embargo, rápidamente queda claro que no se puede lograr un ejercicio militar con fuerzas terrestres. Entonces Hitler ajusta su plan y ordena a la Luftwaffe que bombardee a Inglaterra. Con innumerables ataques aéreos de bombas contra objetivos militares como cuarteles, bases navales, aeropuertos militares o en ciudades como Londres, Hitler quiere obligar a los británicos a rendirse. Pero los británicos resisten y la Fuerza Aérea Británica derrota a los alemanes. Puede que no sea una derrota, pero queda claro, Alemania no puede con Gran Bretaña. Así que a Hitler no le queda más que esperar que una rápida victoria contra la Unión Soviética pueda obligar a los británicos a negociar. Antes de que la guerra de exterminio planificada puede comenzar en el este, la Wehrmacht debe luchar en los Balcanes y el norte de África. Esto se debe al aliado de Hitler, el dictador italiano Benito Mussolini, que quiere conquistar Egipto y Grecia para Italia. Rápidamente resulta que las tropas italianas no tienen la capacidad de hacer esto. La Wehrmacht de Hitler intervino para asegurar los pozos petroleros rumanos y el flanco en el sureste. Las fuerzas armadas alemanas atacaron Yugoslavia y Grecia a principios de abril de 1941.
La guerra es corta y feroz. Como en Polonia ocurren atrocidades, se asesinan a civiles y se destruyen pueblos inocentes. Después de la victoria con muchas víctimas, estalló una guerra de partisanos de larga duración, que aún exigió más sacrificios de ambos lados. Esto significa que los lugareños se arman y atacan repetidamente a los soldados alemanes desde emboscadas o explotan puentes para que no pasen. La Wehrmacht reaccionó de manera extremadamente brutal y, en represalia, incluso asesinó a mujeres y niños de las aldeas en las que creían que procedían los partisanos. En 1941, en el norte de África, el general alemán Erwin Rommel dirige una lucha contra los británicos. A veces sus tropas ganan, a veces el enemigo gana, va y viene. La propaganda alemana vende a Rommel como un zorro del desierto. Cierto es que es un comandante flexible, pero hay un empate en el norte de África en 1941. Eso quiere decir, en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht conquistó grandes áreas en Europa y derrotó a muchos oponentes. Dije al principio que el ejército alemán no era de ninguna manera el ejército más fuerte o más grande del mundo. ¿Cómo encaja eso ahora? El hecho de que los alemanes tuvieran tanto éxito hasta mediados de 1941 se debe en parte a sus oponentes. Algunos son simplemente inferiores porque no pueden juntar suficientes soldados o están mal equipados. Otros, especialmente Francia, cometen errores estratégicos que tienen consecuencias terribles. Pero la Alemania nazi también comete errores militares. El avance de la Wehrmacht en Francia es caótico y la orden de Hitler de detenerla es militarmente imprudente. El ejemplo de Inglaterra muestra que la Wehrmacht tiene opciones limitadas. La batalla aérea contra los británicos está claramente perdida. Además, las fuerzas armadas británicas están técnicamente más avanzadas que las alemanas. Por ejemplo, pueden decodificar la radiocomunicación alemana. Aunque los alemanes transmiten sus mensajes cifrados, los británicos pueden escuchar a escondidas las comunicaciones dentro de la Wehrmacht y utilizar el conocimiento en su beneficio. Los éxitos ciegan a Hitler e incluso a la mayoría de los generales. Eso les supondrá una amarga venganza, porque la Unión Soviética no es una víctima fácil como Hitler lo espera. Esta segunda parte de la Segunda Guerra Mundial tiene un carácter completamente diferente al de los primeros meses. Lo que pasó en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial lo explicaré en otro video. Si desean más informaciones sobre la Segunda Guerra Mundial o el nacionalsocialismo, echen un vistazo al canal. Si ustedes tienen preguntas o algo, no tengan dudas en ponerlas en los comentarios. Si no quieren perderse ningún otro video, simplemente suscríbanse a mi canal. Gracias por ver este video y hasta la próxima.